Bienvenidos, valientes oyentes, a este oscuro rincón de relatos y secretos. Soy el Dr. Skull, el maestro de ceremonias de vuestras peores pesadillas. Hoy nos sumergiremos nuevamente en historias que mezclan dos de mis ingredientes favoritos, lo militar y lo sobrenatural. Porque, ¿qué puede ser más entretenido que añadir un poco de ectoplasma a la disciplina militar? Prepárense para descubrir que, en ocasiones, el verdadero campo de batalla es contra enemigos que no se pueden neutralizar con armas convencionales. Durante mis 8 años en el Cuerpo de Marines, nunca me había enfrentado a algo tan desconcertante como lo que viví en la base de Oak Field. Este lugar, más un pantano rellenado que una base militar, tenía una atmósfera extraña desde el momento en que llegué. Con solo 6 edificios en uso, el resto del terreno parecía abandonado, como si ocultara secretos olvidados. La sensación que inundaba la base era difícil de describir. No era miedo ni malestar, sino una sensación de presencia, como si algo más habitara esos terrenos, además de nosotros. Pese a que no había nada visible que indicara su naturaleza, el lugar parecía tener vida propia, una especie de energía latente que te hacía cuestionar lo que tus ojos veían y lo que tu mente creía. Mi labor en Crash Fire Rescue me mantenía ocupado, pero incluso en medio del ajetreo diario, esa sensación persistía. No era solo un sentimiento pasajero. Estaba allí, constante, como una sombra que se movía en el rabillo del ojo, pero que desaparecía cuando tratabas de enfocarla. Una noche, durante una guardia, me desperté abruptamente. No era común para mí despertar en medio de la noche, y menos aún sin razón aparente. En la habitación, iluminada solo por la tenue luz que se colaba por las ventanas, todo parecía en calma. Mis compañeros dormían profundamente en sus literas, ajeno a cualquier alteración, pero no estaba solo. Al pie de mi cama había 2 figuras humanoides, inmóviles, observándome. Lo más perturbador era su apariencia. Parecían casi esqueléticos, con la piel tan fina que permitía ver los huesos debajo. Sus rostros, desprovistos de cabello y orejas, tenían ojos oscuros y profundos que me miraban fijamente. No emitían sonido ni olor, y la habitación parecía sumida en un silencio sepulcral. Al principio, dudé de mis propios sentidos. Quizás eran alucinaciones producto del agotamiento o el estrés. Pero mientras los observaba, su presencia se hacía cada vez más real, más tangible. No sentía miedo, sino una extraña calma, como si esos seres no representaran una amenaza. Intenté hablarles, preguntarles quiénes eran, pero no respondieron. Su silencio era absoluto, y su única acción era mirarme, observarme con una intensidad que era casi palpable. Con una mezcla de valentía y resignación, les dije que no podían hacerme daño, que estaba bajo la protección divina. Tras eso, me volví a dormir, aunque parte de mí se preguntaba si todo era solo un sueño. Al despertar más tarde, ellos seguían allí, al pie de mi cama, como guardianes o espectadores de mi sueño. A medida que la noche avanzaba en la base de Oak Field, me encontraba atrapado en una realidad que desafiaba toda lógica. Las 2 figuras esqueléticas al pie de mi cama permanecían inmóviles, sus ojos oscuros fijos en mí. A pesar de la tranquilidad que sentía, una parte de mí luchaba por comprender lo que estaba presenciando. Me obligué a mirar hacia otro lado, tratando de convencerme de que si no les prestaba atención, dejarían de importar. Si no te importa, no importa, me repetía una y otra vez. Sin embargo, la presencia de esas entidades era innegable, un hecho que se imponía en la habitación con una fuerza silenciosa pero abrumadora. Eventualmente volví a dormirme, esperando que al despertar todo hubiera sido un sueño,
una ilusión creada por mi mente cansada. Pero cuando abrí los ojos al amanecer, el recuerdo de esas figuras seguía fresco en mi mente, como una huella indeleble en mi conciencia. Esa mañana, pregunté a mis compañeros si habían visto o sentido algo inusual durante la noche. Todos negaron haber percibido algo fuera de lo común, afirmando haber dormido profundamente sin interrupciones. Esta respuesta solo añadía más preguntas a mi ya confuso estado mental. En lo largo de los días siguientes, la base continuó con su rutina habitual, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo extraño estaba sucediendo. Cada rincón del lugar parecía esconder secretos, y cada sombra parecía cobrar vida propia en el rabillo de mi ojo. Empecé a cuestionar si lo que había visto era real o simplemente el producto de mi imaginación. Con el tiempo empecé a reflexionar sobre la naturaleza de esas entidades. ¿Eran espíritus, jinns o algo completamente distinto? La falta de una explicación clara me llevó a investigar y leer sobre fenómenos paranormales y sobrenaturales, buscando algún tipo de respuesta que pudiera dar sentido a mi experiencia. Pero lo más perturbador era que la base, con su ambiente cargado y sus rincones silenciosos, parecía ocultar más de lo que mostraba. Era como si, más allá de los edificios y pistas de aterrizaje, existiera otra realidad, una capa oculta de existencia que solo se revelaba a aquellos que estaban dispuestos a mirar más allá de lo evidente. Las semanas siguientes en Oakfield estuvieron marcadas por una tensión constante. La base, con sus edificios desgastados y sus largos pasillos silenciosos, parecía guardar secretos en cada sombra. A pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el trabajo diario, los recuerdos de aquella noche permanecían vivos en mi mente, una persistente sensación de que algo más estaba ocurriendo justo fuera de mi percepción. Comencé a observar más detenidamente mi entorno, buscando señales o indicios de la presencia que había sentido. Durante las guardias nocturnas, los sonidos distantes y los movimientos furtivos en los límites de la base alimentaban mi inquietud. Cada ruido, cada susurro del viento se convertía en un posible indicio de algo oculto, algo que se movía en la oscuridad. La noche volvió a ser un territorio de incertidumbre. En varias ocasiones me desperté abruptamente sintiendo una presencia en la habitación, como si alguien o algo me estuviera observando. Sin embargo, al encender la luz, solo encontraba el silencio y la soledad de la habitación. Estos episodios comenzaron a afectar mi sueño y mi estado de ánimo, sumergiéndome en un estado de alerta constante. Mis compañeros parecían no notar nada fuera de lo común, o si lo hacían, no lo mencionaban. Empecé a cuestionar si lo que estaba experimentando era una especie de sensibilidad personal a lo sobrenatural, una conexión con algo que otros no podían percibir. Esta idea me llevó a explorar más sobre las creencias y mitos locales, buscando entender mejor el contexto cultural de la región y sus leyendas. Las historias que escuché de los lugareños y de algunos compañeros más veteranos eran variadas. Hablaban de espíritus de soldados caídos, de presencias que vagaban por los campos de batalla y de entidades que habitaban los lugares antiguos. Cada relato añadía una capa más a mi comprensión de este fenómeno, pero también aumentaba mi sensación de que algo grande e inexplicable se escondía bajo la superficie de Oakfield. Una noche, mientras caminaba solo cerca de los edificios abandonados, sentí una vez más esa presencia inquietante. Esta vez decidí seguirla, movido por una mezcla de curiosidad y desafío.
Mis pasos me llevaron a un antiguo almacén, cuyas puertas chirriantes se abrieron ante mí como una invitación a descubrir sus secretos ocultos. El interior del almacén estaba sumido en penumbras, con apenas unos rayos de luna filtrándose por las ventanas rotas. El polvo se levantaba con cada paso, creando un efecto fantasmagórico en los haces de luz. A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado se intensificaba, como si cada sombra escondiera una mirada fija en mí. Exploré el almacén con cautela. Cada rincón y cada estante vacío parecían contener ecos de un pasado olvidado. De repente, en el fondo del edificio divisé una silueta. No era más que una sombra entre las sombras, pero su presencia era innegable. Se movía lentamente, como si flotara en el aire, sin hacer ruido alguno. Me detuve, intentando discernir si lo que veía era real o producto de mi imaginación. La figura parecía estar observándome, y por un instante tuve la impresión de que estaba a punto de revelarse. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció, dejándome solo con mis preguntas y el silencio abrumador del lugar. Esa noche regresé a mi litera con una mezcla de asombro y frustración. Había estado tan cerca de encontrar respuestas, pero al mismo tiempo me sentía más lejos que nunca de entender lo que realmente sucedía en Oakfield. Los días siguientes estuvieron marcados por una búsqueda incansable de respuestas. Revisé registros antiguos, hablé con los más veteranos de la base y busqué en los archivos cualquier historia o reporte que pudiera arrojar luz sobre los misterios de la base. Sin embargo, cada pista parecía llevar a un callejón sin salida, y la verdad sobre Oakfield permanecía esquiva. Mis noches se convirtieron en una sucesión de insomnios y vigilias. A veces, en la quietud de la madrugada, me parecía escuchar voces susurrantes, como si el viento trajera consigo fragmentos de conversaciones antiguas, palabras y risas perdidas en el tiempo. Una noche, decidido a enfrentar lo que fuera que acechaba en la base, me armé de valor y salí de la habitación con la firme intención de descubrir el origen de esas presencias. Mis pasos me llevaron nuevamente al almacén abandonado, pero esta vez estaba decidido a no dejar que nada se interpusiera en mi camino. Armado solo con mi linterna y una determinación férrea, entré nuevamente en el almacén. Esta vez la oscuridad parecía aún más densa, como si el edificio estuviera esperando mi regreso. Avancé lentamente, cada paso resonando en el silencio sepulcral que rodeaba el lugar. Mientras exploraba, los recuerdos de las figuras esqueléticas al pie de mi cama volvían a mi mente. No sabía qué esperar, pero algo en mi interior me decía que esa noche encontraría respuestas. Mis búsquedas anteriores habían sido infructuosas, pero esta vez sentía una extraña confianza, como si estuviera siguiendo un camino predestinado. De repente, en una esquina oscura del almacén, vi una luz tenue. No era la luz de la luna ni el reflejo de mi linterna, sino algo diferente, algo que parecía tener vida propia. Me acerqué cautelosamente y allí, ante mí, estaba la silueta que había visto antes. Esta vez, sin embargo, no desapareció. La figura se materializó ante mis ojos, revelando una forma casi humana, pero etérea, como hecha de niebla y sombras. No emitía sonido ni olor, pero su presencia era abrumadora. Sentí una mezcla de miedo y asombro, pero también una extraña calma, como si esa entidad no quisiera hacerme daño. Con voz firme le pregunté qué era y por qué estaba allí. Para mi sorpresa, la figura respondió. Su voz era un susurro apenas audible, como el viento entre las hojas, pero entendí sus palabras. Me habló de tiempos antiguos, de almas perdidas que vagaban por la base.
y de secretos ocultos en las sombras de Oak Field. La conversación fue breve, pero reveladora. La entidad no era maliciosa, sino más bien un guardián de los recuerdos y las historias olvidadas de la base. A medida que hablábamos, sentí como la tensión y el miedo que había acumulado durante mi estancia en Oak Field comenzaban a disiparse. Finalmente, la figura se desvaneció, dejándome solo una vez más. Regresé a mi habitación esa noche con una sensación de paz que no había sentido desde mi llegada a la base. En los días siguientes, mi percepción de Oak Field cambió. Ya no sentía la presencia opresiva que había marcado mis primeros días en la base. En cambio, había una especie de respeto mutuo, una aceptación de los misterios que residían allí. En mi despliegue en el Medio Oriente, mi amigo y yo encontramos un escape en los videos sobre lo paranormal. Nuestros debates sobre su veracidad eran un pasatiempo común, pero mi interés personal provenía de algo más profundo. Al igual que muchos otros con historias similares, yo había experimentado algo incomprensible, algo que aún resonaba en mi mente desde mi estación en el norte de Florida. Trabajaba en un edificio que, estoy convencido, albergaba un fantasma. La primera vez que entré en contacto con esta presencia fue durante una guardia nocturna. La base estaba tranquila, envuelta en un silencio absoluto, pero a pesar de estar solo, escuché pasos resonando a través de la habitación. Eran claros y distintivos, como si alguien con botas de combate caminara sobre los azulejos. Al principio no le di mucha importancia, atribuyéndolo a los sonidos normales de un edificio antiguo. Sin embargo, más tarde esa noche, vi algo que desafió toda explicación lógica. Desde el rabillo del ojo, capté la figura de un hombre, vestido con el uniforme de combate, caminando por el pasillo. Lo extraño era que esos uniformes habían sido retirados del servicio hacía varios años. Nadie en la base debería haber estado usándolos. Lo más perturbador fue que pude ver las pinturas en la pared a través del cuerpo de la figura mientras pasaba. Al día siguiente, cuando mi relevo, un sargento técnico, llegó, sugerí hablar con un aviador en la gestión del aeródromo. No entendí su intención hasta que, al seguir su consejo, el aviador reaccionó con sorpresa. «Tú también lo has visto». Me contó cómo él también había visto al hombre caminando por el vestíbulo y había escuchado los pasos resonando en los azulejos. El aviador añadió que el fantasma tenía la costumbre de encender todas las luces en la sala de visitantes distinguidos, ganándose el apodo de «El Fantasma Divi». También era conocido por activar las puertas automáticas. Unas semanas después, tuve otra experiencia inolvidable. Entré al edificio a las 3 de la mañana para relevar el turno de medianoche. Al llegar, noté que todas las luces del edificio estaban encendidas, una situación inusual para esa hora. El hombre a quien estaba relevando tenía los ojos desorbitados, claramente afectado por algo que había vivido. Me relató cómo había escuchado pasos corriendo detrás de él y luego sintió una ráfaga de aire frío. Lo extraño era que el aire parecía ir en contra de los ventiladores que soplaban en su dirección, como si hubiera venido de otra fuente. Al igual que en mi experiencia anterior, él también estaba solo en su turno. Otros compañeros que trabajaron en el turno de noche compartieron experiencias similares. Todos coincidían en que parecía haber un soldado que, aunque ya no estaba con nosotros, seguía presente en la base. Estas historias añadieron una capa de misterio y temor a nuestras guardias nocturnas. Empecé a investigar más sobre la historia del edificio y la base, buscando alguna pista que pudiera explicar estas apariciones. Mis búsquedas me llevaron a archivos viejos y conversaciones con los más veteranos de la base. Cada relato
Parecía confirmar que no estábamos solos en nuestras experiencias, que había algo más allá de nuestra comprensión en esos pasillos y habitaciones. A medida que profundizaba en la historia del edificio, descubrí relatos de décadas pasadas que hablaban de un soldado desconocido. Un hombre que, según los informes, había muerto en circunstancias misteriosas dentro de la base. Estos informes, aunque esporádicos y no oficiales, pintaban un cuadro de una presencia que había permanecido en el edificio mucho tiempo después de su muerte. Cada noche que pasaba en el edificio, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. A veces, en el silencio de la madrugada, escuchaba pasos en los pasillos o el sonido de puertas abriéndose y cerrándose sin razón aparente. Incluso en las noches en que no había actividad visible, la atmósfera estaba cargada con una energía inexplicable. Una noche decidí enfrentar directamente la presencia. Me quedé despierto, sentado en la oscuridad, esperando cualquier señal del fantasma. Después de horas de silencio, finalmente sucedió. Una figura se materializó al final del pasillo, apenas visible en la penumbra. Era la misma silueta que había visto antes, el hombre en uniforme de combate antiguo. Me levanté lentamente y me acerqué a la figura. A medida que me acercaba, la figura se volvió más clara, más definida. Sin embargo, mantenía una cualidad etérea, como si estuviera hecha de niebla y sombras. Sus ojos, oscuros y profundos, me miraban con una intensidad que me paralizaba. Reuniendo valor, le pregunté quién era y por qué estaba allí. Para mi sorpresa, la figura respondió con una voz que era un susurro distante, apenas audible. Habló de su vida en la base, de un trágico accidente que había terminado con su vida y de cómo había quedado atrapado entre dos mundos. La conversación fue breve y vaga, pero reveladora. El fantasma parecía estar buscando algo, un cierre o una comprensión que no había encontrado en vida. A medida que hablábamos, sentí una profunda tristeza y una sensación de injusticia, como si esta alma hubiera sido olvidada y dejada atrás. Tras nuestra conversación, la figura se desvaneció lentamente, dejándome solo una vez más en la oscuridad del edificio. Regresé a mi litera esa noche con una mezcla de asombro y empatía por la figura que acababa de encontrar. Había algo profundamente conmovedor en su historia, un recordatorio de que, a veces, las almas perdidas simplemente buscan ser reconocidas y recordadas. En los días posteriores a mi encuentro con el fantasma, la base pareció cambiar para mí. Los pasillos y las habitaciones que una vez me habían parecido inquietantes, ahora tenían un matiz diferente. Había una sensación de historia y de profundidad en cada rincón, como si las paredes mismas contuvieran ecos de vidas pasadas. Comencé a compartir mis experiencias con algunos compañeros de confianza, quienes, para mi sorpresa, respondieron con sus propias historias. No eran solo relatos de ruidos extraños o puertas que se abrían solas. Algunos habían sentido la presencia del fantasma, e incluso unos pocos habían tenido encuentros similares al mío. Estas conversaciones crearon un lazo entre nosotros, una comprensión compartida de que estábamos viviendo algo extraordinario. Una noche, un grupo de nosotros decidió hacer una vigilia en el edificio, armados con cámaras y grabadoras, esperando capturar alguna evidencia del fantasma. Pasamos horas en la oscuridad, intercambiando historias y observando. Aunque no capturamos nada concluyente esa noche, la experiencia reforzó nuestra creencia de que el fantasma era real, que había una presencia que habitaba entre nosotros. En las semanas siguientes, mi percepción del fantasma cambió de miedo a curiosidad y finalmente a una especie de respeto. Empecé a verlo no como una amenaza, sino como un guardián de la base,
una conexión con su historia y su legado. Una noche, mientras caminaba solo por uno de los pasillos, sentí nuevamente la presencia del fantasma. Esta vez, sin embargo, no sentí miedo. Me detuve y, en un acto de respeto, saludé a la figura invisible. Sentí una brisa fría pasar por mi lado, como una respuesta silenciosa. Con el tiempo, los encuentros con el fantasma se convirtieron en parte de mi vida en la base. Ya no eran eventos aterradores, sino momentos de reflexión y conexión con algo más grande que yo mismo. Comencé a ver al fantasma no como una entidad aislada, sino como parte de una comunidad más amplia, un recordatorio de las muchas vidas que habían pasado por esos pasillos. A medida que mi tiempo en la base se acercaba a su fin, mi relación con la presencia en el edificio había evolucionado significativamente. Ya no era una fuente de miedo o desconcierto, sino más bien una presencia familiar, casi reconfortante. Había llegado a entender que este fantasma, este guardián de recuerdos, era una parte integral de la historia de la base, un vínculo con su pasado. En mis últimas noches, en el edificio, me encontré reflexionando sobre las experiencias vividas allí. La base, con sus secretos y su historia, había dejado una huella imborrable en mí. La presencia del fantasma, lejos de ser una mera anécdota, se había convertido en un símbolo de la continuidad y la memoria, un recordatorio de que algunos lazos trascienden el tiempo y el espacio. La noche antes de mi partida, caminé por los pasillos por última vez. Sentía una mezcla de nostalgia y gratitud. Al pasar por el lugar donde había visto por primera vez al fantasma, me detuve y, en un gesto de despedida, murmuré unas palabras de agradecimiento. En ese momento, sentí una vez más la familiar brisa fría, como un adiós silencioso. Dejé la base con una nueva perspectiva, no solo sobre lo paranormal, sino también sobre la vida y la muerte. Las experiencias en Oakfield habían ampliado mi comprensión del mundo y reforzado la idea de que hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Años después, esas experiencias siguen vivas en mi memoria. A menudo me encuentro contando historias de la base y del fantasma a amigos y familiares, compartiendo los momentos de misterio y asombro que viví. Esas historias, a su vez, han inspirado a otros a compartir sus propias experiencias, creando un tejido de relatos que abarcan lo inexplicable y lo sobrenatural. En retrospectiva, mi tiempo en Oakfield fue una lección sobre la existencia de lo incomprensible, sobre la importancia de mantener una mente abierta y un corazón dispuesto a escuchar las historias que el mundo tiene para contar. El fantasma de la base, más que una entidad aterradora, se había convertido en un símbolo de la historia viva, un recordatorio de que, en algunos lugares, el pasado y el presente se entrelazan de maneras que apenas comenzamos a comprender. Y así cerramos nuestro archivo de relatos sobrenaturales en Uniforme. Espero que estas historias hayan añadido un nuevo nivel de respeto hacia lo desconocido, incluso para aquellos entrenados para no temer. Recuerden que pueden compartir sus propias historias inquietantes enviándolas a mi correo electrónico, elnarradordenoches@gmail.com. Estoy ansioso por leer esos relatos. Hasta nuestra próxima cita con lo insólito. Recuerden, no todos los campos de batalla son visibles a simple vista. Soy el Dr. Skull, despidiéndome desde mi búnker de misterios. Mantengan sus sentidos afinados y sus mentes aún más